Compañeros, pues tratándose del juicio oral sumarísimo, eh, está contemplado en nuestro Código de Procedimientos Civiles en el artículo 574. Miren, esto que les voy a comentar lo hemos visto en clases anteriores, porque, bueno, hoy el juicio oral sumarísimo y orientado, para fortuna de todos, en juicios familiares y privilegiando realmente la oralidad, pues además de que constituye una novedad, pues es un magnífico o una magnífica oportunidad para que se alcancen los fines del derecho, que es obtener justicia en forma pronta y expedita. Pero la verdad, con pues la formación que tenemos los abogados del derecho tradicionalmente escrito, de el formalismo, pues es un choque de paradigmas, y ese choque de paradigmas no es fácil porque muchas veces, eh, sin razón, defendemos a lo que estamos acostumbrados. Entonces estamos acostumbrados a la escritura, todos los argumentos en favor de la escritura que preserva la seguridad jurídica, etcétera, pues va a costar mucho trabajo cambiarlos por otros paradigmas que persigan la rapidez, la inmediación, que es que se conozcan el juez con los promoventes y que pues pueda hacer incluso más fácil y más accesible la administración de justicia. Entonces, la situación de la implantación o implementación de estos juicios orales es un camino que se está iniciando hoy en materia familiar, eh, no del juicio oral sumarísimo en sí. El juicio oral sumarísimo, pues derivó o devino en un procedimiento híbrido donde principalmente era escrito y, como les comenté hace un momento, pues lejos de alcanzar el calificativo de sumarísimo, más bien se volvía en un juicio casi escrito y un juicio pues bastante lento. Ahora, esto no es una situación que de modo alguno constituya una crítica a la administración de justicia, más bien a todos los que de alguna manera estábamos involucrados en esa administración de justicia, porque los litigantes presentaban su demanda por escrito, presentaban sus pruebas por escrito, lo que pensaban hacer era ratificarlas, el juez tomaba o recibía todo por escrito y pues todo se llevaba a cabo en forma fundamentalmente escrita. Ahora miren, este, ¿qué es la evolución que se ha vivido en estos días en materia de oralidad? Primero, el juicio oral sumarísimo se establecía como necesario un acuerdo previo, o que el acuerdo se alcanzase o se llegase al acuerdo durante el procedimiento de las partes, o sea, tanto el actor como el demandado, en un acto previo o al demandar y contestar la demanda, tenían que manifestar su conformidad para que el asunto se tramitase en la vía oral sumarísima. Ahora, si se refería a un acto previo, tenía que acompañarse el documento donde constase esa autorización. Como que vamos a pensar un juicio que se quisiese relativo a una cuestión de arrendamiento, se celebraba por escrito el contrato de arrendamiento y en una de las cláusulas del contrato de arrendamiento se establecía que si hubiese alguna disputa de intereses relativa a ese contrato, las partes se sometían o aceptaban someterse al procedimiento de un juicio oral sumarísimo.
Y para que no quedara duda, pues, ¿qué hacían o hacíamos los abogados? Bueno, pues ya ese contrato lo llevábamos a ratificar ante un notario, tanto en el contenido como en las firmas, y si había un problema sobre la ejecución o interpretación del contrato de arrendamiento, entonces ya sabíamos que podíamos acudir al juicio oral sumarísimo. Bueno, la otra hipótesis era que si las partes estaban de acuerdo, aunque no hubiese un acuerdo previo, pues podían, por voluntad expresa, someterse al juicio oral sumarísimo. Pero en ambos casos, el denominador común es la voluntad de las partes. Ahora, el, el mismo Código de Procedimientos Civiles establecía que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se debía pronunciar por cuáles serían los juicios que se sometieran al juicio oral sumarísimo, o sea, suplir la voluntad de las partes. Lo que no ocurrió. Entonces, durante muchos años, a pesar de que existía la posibilidad de resolver las cuestiones en la vía oral sumarísima, pues solo era posible por el acuerdo previo o el acuerdo durante el procedimiento, pero sustentado en la voluntad de las partes. Hoy, ya en algunos casos, como los que vamos a ver a continuación, ya no es necesario ese acuerdo previo de las partes. ¿Por qué? Porque ya se pronunció el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. ¿En qué casos? Los comenté hace un momento. En los divorcios incausados, en los juicios de alimentos, en la guarda y custodia y los derechos de visita y convivencia. Quiere decir que el juicio oral sumarísimo forzosamente se tiene que llevar en estas cuatro hipótesis en materia familiar y voluntariamente en cualquier otra que las partes previamente o durante el procedimiento acuerden. Entonces, eso es lo primero que debemos dejar muy claro. O sea, ya hay unos juicios que no se van a llevar a cabo en forma privilegiada, ordinaria o especial, sino se van a llevar a cabo en forma oral. Son estas cuatro hipótesis de materia familiar. Y en los demás casos, ¿qué se requiere? Se requiere el acuerdo previo o el acuerdo durante el procedimiento para sujetar la controversia por voluntad de las partes a juicio oral sumarísimo. De estas hipótesis son exclusivamente en el área de la materia civil, pero en la materia familiar ya hay un pronunciamiento y una definición. Ahora, fíjense bien, acá en el juicio oral sumarísimo, pues se establece que en forma oral la parte demandante expresará el objeto del juicio, los hechos del juicio y las prestaciones que reclama. Y bueno, para nosotros en una mentalidad civilista, pues se nos hace difícil aceptar esta facilidad porque nosotros, no obstante que sabemos las acciones se ejercitan aún sin decir el nombre, pero aún está equivocándonos en el nombre, pero tenemos que decir con claridad el título o causa de la acción, el hecho en que se funda, las prestaciones que reclamamos y el derecho en que nos fundamos. Bueno, entonces, cuando nos sacan términos equivalentes o que sustituyen lo que es nuestro paradigma, pues nos confunde. O sea, cuando dicen el objeto, quieren decir que en forma sencilla y sintética, digamos, bueno, ¿cuál es el título o causa de la acción? Es decir, bueno, mire, es que yo me casé con fulana de tal, pero pues ya no nos entendemos y yo quiero divorciarme. O sea, de manera sencilla. Pero nosotros decimos, bueno, pues es de que nosotros pensamos, hay que, aunque la ley nos dice que puedo equivocarme en el nombre, pero hay que decir qué acción pretendo, una acción constitutiva, declarativa,
de condena cautelar. Entonces a eso estamos acostumbrados, pero aquí se nos facilita. Entonces, bueno, si se nos facilita, pues nosotros debemos hacer uso de esta facilidad, ¿verdad? Entonces, y lo debemos hacer tanto si somos las partes o si somos los representantes, los abogados patronos de las partes, pero son de las cosas que en este momento pues están en el momento de la implementación de ese sistema. O sea, son los paradigmas que se están rebasando, que no se pudieron rebasar anteriormente. O sea, ahorita se está tratando, pero ¿qué estaba ocurriendo con el juicio oral sumarísimo? Bueno, pues que los abogados presentaban sus demandas por escrito, señalando todos los requisitos de forma y fondo de la demanda, que después de presentar esta demanda, la ley marcaba que fuesen pues capturados a través de cualquiera de los medios, o sea, por ejemplo, grabados, y no había abogado que se presentara en forma oral, presentaban sus peticiones por escrito. ¿Qué es lo que hacía la autoridad? Pues por escrito admitía la demanda y señalaba una audiencia para que en esa audiencia se señalara, como dice el juicio oral sumarísimo, el objeto, las prestaciones concretas y las pruebas que ofrecía. Pero, ¿qué hacía el abogado? Pues acudía a esa audiencia con un escrito y en ese momento decía que presentaba ese escrito en tantas hojas útiles, el cual lo ratificaba. ¿Y qué hace la autoridad? Pues levantaba la diligencia se llevaba a cabo levantando un acta circunstanciada donde por escrito pues asentaba lo que era la demanda y las prestaciones y las pruebas que estaba ofreciendo la parte actora. Después, dentro de los 5 días siguientes, o sea, ahí había rapidez, ¿verdad? Tenía que citar al demandado. Fíjense bien, el demandado todavía no había sido emplazado. Citaba al demandado para que el demandado compareciera. Si en esa audiencia no comparecía el actor, pues el juicio se sobreseía, se terminaba. Si no comparecía el demandado, en ese momento se ordenaba emplazarlo en forma personal y domiciliada para que diera contestación a la demanda. Ahí no se contestaba en 12 días como las demás, señalaba una audiencia de contestación de demanda que era en otros 5 días y pues lo que hacía el demandado es que contestaba la demanda por escrito y oponía sus excepciones y ofrecía sus pruebas. Y también en esa audiencia, pues por escrito, el personal de juzgado levantaba el acta de la diligencia de la contestación. Imagínense. O sea, aquí realmente no habíamos visto la situación de oralidad. Si el demandado no acudía a esa diligencia, o sea, no contestaba la demanda, pues se le tenía por contestada negativamente, pero también por no ofrecidas pruebas. Dentro de los 5 días siguientes, pues se señalaba para que el actor compareciese a desahogar sus pruebas, al término de las pruebas, alegar brevemente y se resolvía. Situación que pues tuvo una evolución porque se resolvía y se documentaba la resolución posteriormente. Resolvía, es decir, se emitían los puntos resolutorios, pero hubo varios juicios de amparo que se promovieron porque esa resolución en ese momento, aunque ponía fin a una controversia, no estaba fundada y motivada. Entonces sí procedieron los amparos. ¿Y qué ocurrió? Pues que se modificó para que después de que se llevaban a cabo las pruebas, se alegaba en forma breve, pues ya se resolviese dentro de los 5 días siguientes, pero no solamente los puntos resolutivos, sino fundando y motivando. Entonces vean que los litigantes pues tuvieron la capacidad, ¿verdad?, de evadir la oralidad en el juicio oral sumarísimo, pretender aprovechar solo la mayor rapidez
pero no aceptar que se pudiese resolver en la diligencia donde se habían desahogado las pruebas y llevado a cabo los alegatos, y como solo se resolvía sin fundarse ni motivarse, pues eh, promovieron el amparo, tuvieron éxito, y entonces se tuvo que modificar para que no en forma inmediata se resolviera, sino se resolviese con posterioridad, fundando y motivando. Ahora, ¿qué pasa si en la diligencia de las pruebas no acudía el actor? Pues el juicio se sobreseía, porque acuérdense que el actor siempre debe manifestar ese impulso procesal, es una obligación. Si el actor no comparece a alguna de las audiencias, el juicio pues se va a sobreseer. Entonces, aquí eso ocurría. ¿Qué pasaba si ambos acudían a la diligencia de la demanda, contestación de demanda y ofrecimiento de pruebas? Pues que inicialmente se les proponía una conciliación, y si se conciliaba el juicio se termina, pero si no se conciliaba pues el juicio sigue adelante. Qué bueno que se pudiesen resolver las cosas, pero en todo caso, si nosotros analizamos esa oralidad que se pretendía, pues solo estaba representada por la mención de los abogados de ratificar sus escritos de demanda, contestación de demanda o los escritos de pruebas, y probablemente, bueno, pudieran haber llevado hasta sus escritos de alegatos y solo ratificarlos, o sea, no había una oralidad. Y pues este mencionado juicio oral sumarísimo ni era oral y tampoco sumarísimo. Bueno, pues yo creo que la situación de los cambios es algo que siempre implica mucho riesgo, porque las partes lo aceptan o lo rechazan, pero hoy pues se halla la administración de justicia en un cuello de botella. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de asuntos en materia familiar, y los esfuerzos de los juzgadores por administrar justicia, pues muchas veces se ven rebasados por la cantidad de asuntos en trámite. Y la verdad es de que el Tribunal Superior pues carga con esa gran responsabilidad y tiene que buscar opciones. Unas opciones, como les he platicado, pues es la solución de los conflictos a través de medios alternos como la mediación, o probablemente resolver las situaciones en la conciliación. No tenemos la cultura del arbitraje y solo se llevan a cabo arbitrajes en asuntos de carácter empresarial. Entonces, pues ya hay un centro estatal de medios alternos que pudiera resolver controversias, pero la mayor parte de las controversias se encausan a través de litigio. Entonces, esto hace que se vean prácticamente rebasados. Entonces, bueno, el tribunal analiza que tiene una posibilidad de resolver en forma más rápida y más, pues, más directa los conflictos, que es definiendo qué asuntos se pueden llevar en la vía oral sumarísima, oral, y se define, se decanta por unos juicios que son juicios pues muy numerosos. Los divorcios hay una gran cantidad. Ahora sí que entre paréntesis, también pueden divorciarse ante notario, porque cuando no hay menores de edad y no hay bienes, pues pueden divorciarse ante notarios, y si hay bienes pueden llegar a acuerdos ante notario a través de lo que se llama capitulaciones, pero pues no acuden las personas. Entonces siguen acudiendo fundamentalmente ante el Tribunal Superior a promover sus divorcios, no obstante que hoy pues estaba la posibilidad ya desde antes del divorcio incausado, o sea, sin señalar la causa. Y desaparecieron, lógicamente, el divorcio voluntario, ¿verdad? Desapareció. Entonces solo había encausados unilaterales o bilaterales. Entonces el tribunal se pronuncia, y esto ha constituido un gran avance en la administración de justicia. ¿Por qué? Porque hoy verdaderamente están pretendiendo que el juicio oral se lleve a cabo en esa forma.
en forma oral, por un lado. Ahora, otra situación pues muy importante, ¿verdad? Que además se lleve a cabo en forma rápida. Tengo conocimiento de que las partes que han acudido y en la primera audiencia comparecido, por ejemplo, en juicios de divorcio incausado bilateral, pues han alcanzado la resolución en 15 minutos o 16 minutos. Imagínense ustedes, eso es un gran logro, ¿verdad?, de la administración e impartición de justicia. Yo sé que la opinión de algunas personas que se hayan inmersas en el paradigma de la escritura, de la formalidad, de principios procesales propios de la materia civil, pues pudieran cuestionar esto. Pero yo creo que ya tenemos que ir rompiendo paradigmas y ir pues encontrando las formas de que se alcance una solución rápida y expedita de nuestros problemas. Ahora, ¿qué es después de pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia, el Pleno, ¿verdad?, del Tribunal a propuesta del Consejo de la Judicatura sobre las 4 hipótesis de juicios que nosotros hemos comentado ya anteriormente? Se lleva a cabo en la sustanciación del juicio oral. Primero, que no se acepta que las personas lleven su demanda por escrito. O sea, las personas acuden a la oficialía, se creó un juzgado de oralidad, fíjense bien, con 6 jueces que conocen de la oralidad, con un personal mínimo indispensable. Cada juez de oralidad que se encuentra es un solo juzgado de oralidad. Dentro de ese juzgado hay 6 jueces. Se encuentran en las salas de oralidad, en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal Superior de Justicia en Ciudad Judicial, y pues la idea es de que se vayan extendiendo hacia el interior del Estado. Allá se encuentra la Oficialía Común de Partes. Entonces, bueno, los abogados estamos acostumbrados a llevar nuestras promociones por escrito, pues llevan su promoción por escrito, no se las reciben. Lo único que hacen es que les dan día y hora, así en forma breve, puede ser al día siguiente, para que comparezcan la parte actora. Entonces, ahora sí va la parte actora. Allá está también presente el Ministerio Público o el fiscal dentro de las salas de oralidad para defender los derechos de menores o de incapaces. Bueno, pues está ya el personal, el juez de oralidad, y va el abogado a la oficialía, le dan día y hora, el abogado acude con su cliente el día y hora que le señalan, a lo mejor les digo al día siguiente, y pues ¿qué hace el abogado? Si es persistente en los principios paradigmáticos del proceso civil, lleva su demanda, 10 hojas o 15, y el juez le dice, no, en forma verbal, dígame cuál es el objeto. No es que voy a ejercitar esta acción. No, 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 licenciado, por favor, dígame cuál es el objeto. O sea, ¿qué pretende usted? ¿Y en qué hecho se funda usted? O sea, el juez de oralidad tiene un guión que pretende simplificar y hacer accesible esta administración de justicia. Pues el abogado tiene que decir, bueno, pues el objeto que pretende el señor que está casado pues, es divorciarse. Ah, muy bien. ¿En qué hecho se funda? Bueno, pues que se casó, que estableció su domicilio conyugal, que procrearon tantos hijos y todo lo demás. Ahí explica de manera sucinta, clara, ¿verdad? Y sus pretensiones, ¿cuáles son? Pues obtener el divorcio, la disolución del vínculo matrimonial, la disolución de la sociedad conyugal. Ah, bueno, ¿traen ustedes su convenio? Sí. Bueno, entonces, viene solo, es entonces un divorcio incausado unilateral. Vamos a citar a la otra parte a ver si acepta. Y fíjense bien, de manera sencilla, el juez escucha el objeto de las partes y las prestaciones que las partes pretenden y pues en qué hechos se fundan.
Y si, por ejemplo, ambas partes están de acuerdo, como les he comentado, en un divorcio causado bilateral, pues en ese momento el juez se pronuncia, declara disuelto el vínculo matrimonial, disuelta la sociedad conyugal y obviamente en forma independiente las partes tendrán que tramitar la liquidación de su sociedad conyugal o si se aprueba el convenio donde ellos también están de acuerdo en la forma de liquidar su sociedad conyugal, pues ya nada más la aplicación de ese convenio. Pero probablemente ese asunto se resuelva, si es un divorcio incausado bilateral, pues en 15 minutos. Imagínense ustedes, anteriormente un juicio de divorcio necesario se llevaba, no les digo meses, se llevaba años. Entonces vean la situación que está ocurriendo. Entonces, en el divorcio, digo, en los juicios orales, lo primero que se está haciendo es no aceptar la promoción por escrito, pedirle a los abogados que precisen su objeto, sus prestaciones y los hechos. Y el juez se pronuncia, admite su demanda y va a citar a la parte contraria para que acuda debidamente representado en otra audiencia verbal. En esa audiencia verbal el juez no le va a dar traslado con la demanda escrita. Recuérdense que ni se las admitió. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Le va a informar qué es lo que quiere la parte contraria, el objeto, las prestaciones y los hechos. Y de la misma manera, en forma verbal, concreta, no escrita, la parte contraria va a contestar. ¿Cómo se está recabando esta información? Esta información se está recabando o recopilando a través de los medios electrónicos. Entonces, fíjense bien, aquí está bien planteada la fase postulatoria y la fase probatoria de ofrecimiento. El juez señala con posterioridad una audiencia donde se van a desahogar las pruebas, las partes formulan sus alegatos y en un breve término que no excede de los 5 días, el juez pronuncia su resolución. Entonces, fíjense bien, las fases del juicio oral sumarísimo es la audiencia donde se expresan el objeto, las prestaciones y los hechos de la demanda, del objeto, ya no vamos a llamarle la demanda. Se cita a la parte contraria para que la parte contraria se imponga de lo que le están diciendo, conteste en forma breve, diga qué pide y cuáles son sus pruebas. Si hay una posibilidad, los aviene, porque recuerden que ese principio de materia familiar sigue vigente. El juez procurará venir a las partes. Ahí se puede resolver el conflicto. Si no se resuelve, se lleva a cabo una audiencia más, donde se verifica el desahogo de las pruebas, pero todo el desahogo es en forma verbal. Vamos a pensar que una de las partes lleva un escrito, un documento. Este documento es un acta de nacimiento, un acta de matrimonio. Pues recuérdense que toda la audiencia se está grabando. Entonces, ¿qué es lo que hace la parte? Pues lleva su documento. En ese momento, en los medios que se esté recopilando o capturando la información de la audiencia, se captura también ese documento y se le devuelve a la parte. O sea, ya no se van a empapelar ahí en el juzgado. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo, que hay un esfuerzo serio y verdadero de llevar a cabo un procedimiento oral. Ahora, esta es la generalidad del procedimiento oral. Después de que se desahogan las pruebas, pues el juez emite su sentencia. No es admisible la reconvención, no son admisibles ningún recurso contra la resolución que se pronuncia en este procedimiento. Sí procede el recurso de apelación en ambos efectos. ¿Qué falta a nosotros? Pues les tengo que explicar cómo se enlaza el procedimiento oral con el juicio de alimentos y cómo se enlaza con el procedimiento de divorcio incausado, que son
procedimientos que pues implican un poco más de reflexión. Pero acá yo quiero que pues concluyamos la clase del día de hoy pensando que hoy el procedimiento oral en, en materia familiar, en estas cuatro hipótesis de divorcio, incausado, alimentos, guarda y custodia y visita y convivencia, está transformándose en una realidad y que en materia civil aún permanece a través del acuerdo de las partes previo o durante el procedimiento. Entonces, para la próxima clase vamos a explicar nosotros cómo se lleva a cabo en materia de alimentos, porque la materia de alimentos es complicada. Hay que probar unos presupuestos especiales, hay que definir cuáles son las características de los alimentos, de la deuda alimentaria y bueno, ver cómo se aplica el juicio de alimentos dentro de este procedimiento oral. Pues hasta aquí, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Hoy no nada más ustedes como alumnos, sino el Foro Poblano tiene muchas preguntas, muchas interrogantes y muchas expectativas que espero se realicen porque el juicio oral en materia familiar es un cambio de paradigmas que nos está tocando vivir. Entonces, tenemos que vivir, aprender y bueno, darle el valor que corresponde a un cambio paradigmático en el tiempo que nosotros los estamos viviendo, ¿verdad? Pues gracias, compañeros. Cualquier duda por correo. Gracias.